Dulce. Bueno, estábamos viendo, ahora sí ya empezó la grabación, ya estamos grabando. La semana pasada vimos la antijuridicidad, no se dice antijuricidad, sino antijuridicidad, porque las conductas son antijurídicas, no son antijúricas, por una razón gramatical. Entonces hay quien le decía antijurídico, pero no, es antijúrico, no, es antijurídico. Por eso la palabra correcta es antijuridicidad, que es el tercer elemento de la teoría del delito, y que revisábamos la semana pasada las causas de justificación. Una conducta no es antijurídica cuando está justificada. Las causas de justificación están en los códigos penales. Revisamos legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho y consentimiento presunto, que son las causas que de alguna manera y en cada caso en específico los jueces calificarán y uno como abogado tendrá que defender tu razón. Ya vimos que no siempre está muy claro si hubo o no legítima defensa. De la misma manera va a ocurrir con los otros elementos, estado de necesidad. Poníamos, por ejemplo, las lesiones médicas. Cuando alguien pues va a ser operado, en realidad te van a provocar una lesión, pero está justificada porque además de que tú lo autorizas, tú das tu consentimiento, es para poner a salvo tu vida. Y entonces se sacrifica un bien de menor valor, que es la integridad corporal, por un bien menor, que es una lesión corporal. Cumplimiento de un deber. Bueno, por ejemplo, los policías, los bomberos tienen que sofocar un incendio y a veces rompen, dañan, pueden hasta lesionar, pero no lo están haciendo porque tengan el dolo, sino porque su deber es precisamente apagar ese incendio, ¿no? Y no van a estar pidiendo o esperando una orden de cateo para poderse meter a una casa que se está quemando. Aunque el tipo penal dice que el domicilio es inviolable y que el allanamiento consiste en introducirse a un domicilio sin consentimiento, ellos estarían en una conducta típica, pero están justificados porque están cumpliendo con su deber. Lo mismo los policías, lo mismo los médicos. Por ejemplo, no me acuerdo si les puse el tema de, a ver, déjenme, vámonos a los videos. Ocurrió con una familia de personas que son creyentes de la religión de Testigos de Jehová, que precisamente se estaban oponiendo a que a su hijo le pusieran sangre por sus creencias religiosas. Y pues los doctores finalmente sí pusieron la sangre y demandaron a los padres, y los padres tuvieron el respaldo de la Suprema Corte, ¿verdad? La Suprema Corte aquí dice respaldó la actuación de la Procuraduría. La Procuraduría fue la que dio la orden, porque la mamá había dicho que le habían causado un daño porque ellos eran los padres y que no habían consentido. El presidente ministro dijo que es más importante la salud que las creencias religiosas y que por lo tanto no había acción penal en contra de los médicos porque habían actuado en salvaguarda de la vida. También vimos el militar que pues mata a sangre fría a un delincuente y por cuestiones políticas pues después dicen que no, que sí fue legítima defensa, cuando en otros casos no los dan. A ver, déjenme ver si lo vimos. No tiene audio, pero vamos a ver aquí de qué se trata. Ah, sí, parece ser que estos tipos asaltaron a ese camión repartidor. Después de que el camión repartidor se repone del susto, pues se los deja ir a los asaltantes, ¿no? Pero ahí no hay legítima defensa, ni hay cumplimiento de un deber, ni ejercicio de un derecho. Entonces, pues ahí se los van a
Ahí los van a sancionar por homicidio. Si se murieron estos cuates, es homicidio doloso. Aquí no sería legítima defensa, ni ninguno de los supuestos de estado de necesidad. ¿Por qué? Porque ya iban en huida, no estaba en peligro la vida de nadie y tuvieron que haber actuado conforme la norma, es decir, pues buscar una patrulla y hacer su denuncia. Yo sé que parece absurdo, yo sé que no es muy, como les dijera, no es muy simpático lo que yo estoy diciendo, no es fácil de entender, pero así está la ley, ¿no? En nuestro país es muy estricto ese tema de la legítima defensa, es muy poco posible que te la den. Este ya lo habíamos visto, es el incendio como estado de necesidad, justificante, exceso en legítima defensa. Bueno, también veíamos el tema del exceso, creo que este también ya lo vimos. Así es el sujeto que los policías lo acribillan literalmente. En fin, vimos también la legítima defensa al 100%. Bueno, ya quedó entonces cubierto ese tema de la antijuridicidad. Ahora vamos con el siguiente elemento. Decíamos que la antijuridicidad es el daño que se causa al bien jurídico tutelado por la norma. La norma tiene diversos bienes: el patrimonio, la libertad sexual, la libertad personal. En este cuadrito de la presentación que les mandé, viene cómo está organizado nuestro Código Penal. Por ejemplo, los delitos contra la familia que atentan o que dañan a la familia son violencia familiar, violencia de género, incumplimiento de obligaciones alimenticias o obligaciones de asistencia familiar. Los que van contra la vida, la integridad corporal, homicidio, feminicidio, lesiones y otros. Libertad personal, secuestro, rapto y otros. En fin, así es como está organizado nuestro Código Penal en cuanto a bienes jurídicos tutelados. A veces los legisladores exageran. Por ejemplo, aquí en el Estado de México se hizo un artículo, se creó un artículo para sancionar a los otrora llamados table dance. Nada más que si se fijan ustedes aquí, pues esto es exagerado porque dice a la autoridad, propietario, titular, responsable o al encargado de una unidad económica. Bueno, o sea, es un negocio, ¿no? No sé para qué le pusieron esto de unidad económica, pero bueno. Al propietario, al titular responsable o al encargado de un negocio que autorice o permita el baile de hombres y o mujeres desnudos y o semidesnudos, quiere decir, esta I o pocas veces la van a ver ustedes en la ley porque pues es una falta de técnica jurídica, es un error, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí esta fotografía yo la saqué en Cancún. En Cancún tú circulas por la avenida esta de las discotecas y demás y te vas a encontrar a las mujeres así bailando literalmente al ras de calle, ¿no? Y entonces esto, si fuera en el Estado de México, la pena sería de 5 a 10 años de prisión. ¿Por qué? Pues sí, porque están bailando, son mujeres, ¿verdad? Hombres y o mujeres desnudos. Bueno, no están desnudas, pero aquí dice y semidesnudas. Pues sí están semi, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, la mitad del cuerpo está desnudo, ¿no? Un 50% o un poquito menos. Con mensaje explícito de carácter erótico o sexual. Todos los bailes tienen un contenido erótico o sexual, si no, díganme la lambada, díganme la quebradita y todas esas cosas, ¿no? Para el público asistente se le impondrán de 5 a 10 años de prisión. Entonces, aquí nosotros pudiéramos amparar a la persona porque el bien jurídico tutelado no está claro. ¿Qué es aquí la moral pública? Eso ya no está vigente, ya no existe el tema ese de la moral. Y meter a la cárcel 5 años o 10 años de prisión a una mujer o a un hombre que esté bailando semidesnudo y o sea, cualquier, bueno, si nos vamos a la zona rosa, cualquier bar que veamos ahí puede caer en este supuesto. Estos son errores legislativos que, pues, si cae una situación que nos caiga así, podemos ampararnos. ¿Por qué? Porque no está claro el bien jurídico tutelado, no es suficiente. ¿Cuál es? Yo no veo aquí que es quisieron prohibir los tables, la trata de personas, pero pues para eso están las leyes administrativas, no las penales.
Ahora, si aquí estuviéramos hablando de, por ejemplo, de casas de cita donde se llevan a cabo relaciones sexuales a cambio de dinero, bueno, pues ahí sí, ¿no? Ahí sería combatir la trata. Pero aquí simplemente están castigando el baile de mujeres desnudas y semidesnudas. O sea, los table dance me parece que no es suficiente, porque ni siquiera va dirigido exactamente a los tables, sino que pudiera encuadrarse hasta cualquier tipo de negociación donde alguien se quite la camisa y empiece ahí borracho a bailar, ¿no? Doctor, incluso el tango, ¿no? El tango es un baile que incita al erotismo, donde hay partes del cuerpo, o sea que es bien ambiguo eso. Fíjate, Arturito, exactamente, tú que eres doctor en, pues en muchos temas de sociología, de historia, esta tesis es real. Esta tesis yo le saqué una foto porque la hizo una psicóloga. Y esta tesis habla de la bachata como forma de expresión erótico-sensual en mujeres. El baile, Arturito, como tú bien lo dices, es una conducta animal. Los animales cuando se van a parear, ustedes saben que el pajarito baila, le baila a la pajarita, el gatito. Los seres humanos igual. Tenemos eso que es una expresión de nuestra sexualidad, ¿no? Existe un principio en la Constitución y en los tratados internacionales, que es el principio de taxatividad. Y nosotros podríamos ampararnos precisamente pidiéndole a la Suprema Corte que revise el contenido de este artículo o a la persona que detuvieron. ¿Por qué? Porque la taxatividad quiere decir que la ley tiene que ser clara. Dice, y aquí no está siendo clara cuando nos dice que pueden ser hombres y mujeres, desnudos o semidesnudos, y no deja claro, ¿verdad? Realmente cuál es absurdo eso. Es discriminatorio, no es ilógico, es irracional y además se opone a los derechos humanos, por lo cual se podría interponer un amparo. Porque el bien jurídico en un código penal debe de ser un bien suficientemente grave, lo que se esté dañando, para que amerite que la gente la prives de la libertad. Hay un principio que se llama la proporcionalidad. La proporcionalidad permea los códigos penales. ¿Por qué? Porque si tú te robas un gansito, sería desproporcional que te metan 10 años a la cárcel. ¿Por qué? Porque el bien jurídico tutelado es menor. Son 20 pesos que vale un gansito. Si tú matas a una persona, sería desproporcional que te metieran un año a la cárcel. Entonces, los códigos penales están hechos por los legisladores, por nuestros representantes, bajo un acuerdo, un pacto federal que es nuestra Constitución, donde se establece que lo justo para un homicida son 20 a 40 años. Para un violador son de 9 a 18. Eso es lo que la sociedad ha acordado en sus códigos penales, proporcional a la gravedad del daño que se causa. Por lo tanto, si atendemos al principio de lesividad, ¿qué es lo que se está lesionando aquí? Nada, solamente la moral. Y entonces parece ser que eso es muy grave que por dañar la moral te vayan a meter a las personas 5 años o 10 años a la cárcel, ¿no? Entonces nosotros los abogados tendríamos que impugnar eso mediante los juicios de amparo. Aquí ocurrió, por ejemplo, en Baja California, que es que las autoridades siempre quieren penalizar todo. Quieren agarrar como forma de que no se cometan los delitos, o cuando una conducta no les agrada, la convierten en delito. Y no todo es delito. Por ejemplo, aquí están queriendo meter a la cárcel a las personas que hacen transporte de pasajeros sin tener placas de taxista, lo que antes eran los Ubers, ¿no? Dice, a quien cometa el delito de transporte ilegal de pasajeros de carga se impondrán de 2 meses a 2 años de prisión, incautación de los vehículos y las sanciones de multa que dice aquí la ley, de 3 a 6 años, a quien organice, incite, induzca, compela, patrocine a prestar servicio público de transporte de carga, sin contar con la concesión, permiso o autorización correspondiente. Y empezaron a meter a los de Uber a la cárcel, ¿no? Entonces son maneras a veces de combatir cosas que son irracionales. Entonces por eso nosotros podemos inconformarnos porque no hay proporcionalidad. ¿Qué es la proporcionalidad? Bueno, en la medida que tú estudies vas a ser exitoso. En la medida que tú trabajes vas a tener dinero.
En la medida que te portes mal vas a tener un castigo. Todo es proporcional. Así los delitos o las conductas tienen que ser proporcionales. Hay incluso en la Suprema Corte un test que se llama test de proporcionalidad, que algún día se los voy a explicar, ahorita no viene al caso, pero ya más o menos le entienden ustedes porque no es lo mismo cometer un homicidio que un simple robo o unas lesiones imprudenciales. Y entonces, bajo el principio de proporcionalidad, la sanción dependerá del daño que se haya causado al bien jurídico y la importancia del bien jurídico. Bueno, esto viene en su presentación, ya vimos lo que es ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber. Vamos a poner este ejemplo para pasar al siguiente tema. Asalta a un Uber con una pistola de juguete, pero el chofer era un gendarme y terminó muerto. Esto es real, ahí está la noticia. El sujeto viene manejando un policía, un gendarme, ¿verdad? Un policía, un judicial o ministerial, o lo que sea, pero los policías pues traen arma. Un sujeto se baja y pretende asaltarlo. El policía observa por su espejo retrovisor que se deja venir con un arma sobre de él, muy parecido a lo que vimos la semana pasada. Y el policía le dispara y mata al sujeto de la camisa azul, que está aquí, ¿no? La pregunta es, resulta que el arma era de juguete. Cuando se dan cuenta, el arma que traía el asaltante, el de azul, el muerto, resulta que el arma era de plástico o era de balines. Entonces aquí el tema es, ¿hay legítima defensa o no? Bueno, vámonos a la definición de legítima defensa. La legítima defensa se presenta cuando a causa de una agresión real. Eso no se da aquí. La agresión no fue real porque el arma no era real. Pero espérense, no se enojen. Ustedes me van a decir, oiga, pero ¿cómo voy a saber que si es real o no es real? Ni modo que en ese momento me ponga a investigar. Efectivamente, tienen razón. Ahí opera otra excluyente, pero no es la legítima defensa. Atendiendo al principio del 14 constitucional de la exacta aplicación de la ley, opera un excluyente que se llama la inculpabilidad, que es todavía no la hemos visto, pero la vamos a ver. La culpa, porque aquí, por ejemplo, repito, la agresión no fue real. Sin embargo, a este sujeto no le podemos exigir al policía que se defendió y mató al sujeto, no le podemos exigir otra conducta distinta. Cualquiera hubiéramos hecho lo mismo. Además, el policía, como policía, pues traía un arma, sabe que su vida corre peligro por los asuntos que lleva, no operaría un exceso en legítima defensa, pero sí una figura que se llama el error. Y precisamente es el cuarto elemento de la teoría del delito, la culpabilidad. Culpabilidad. Me estoy brincando la imputabilidad, ahorita regreso a ella. ¿Qué es la culpabilidad? Bueno, la culpabilidad consiste en un nexo psicológico entre el sujeto activo del delito y la conducta realizada. Las dos formas de culpabilidad que existen son las siguientes. Déjenme ver si aquí o abro un pizarrón. Voy a abrir un pizarrón. Déjenme abrir un pizarrón. Ya tiene varios días que no abro pizarrón, así que ya saben que siempre se me olvida cómo se abre. Esta plataforma está medio difícil. Espérenme tantito, estaba por aquí, por aquí. A ver aquí. No, estas actividades. Chatear. Controles del anfitrión. A ver si aquí puedo abrir la pizarra. Permítanme, no se me desesperen. Aquí está. Y aquí está. Cerrar. Aquí está. Vamos a abrir la pizarra. Aquí está el pizarrón. Bueno,
El cuarto elemento de la teoría del delito se llama la culpabilidad. La culpabilidad tiene dos formas. Una es la culpa en sentido estricto y otra es el dolo. Había una anteriormente que se llamaba preterintención, pero esa desapareció, porque en realidad la preterintención era el dolo indirecto. Ahorita explico qué es. Los delitos pueden ser culposos o pueden ser dolosos. Un delito doloso es aquel donde la persona quiere un resultado, tiene un vínculo psicológico y lo obtiene. Por ejemplo, la persona quiere matar y mata. La persona quiere robar y roba. Es precisamente el vínculo entre el querer y el resultado. También se llaman delitos intencionales, para que se entienda lo que es el dolo. Un delito intencional es donde la persona activa del delito o el delincuente, el sujeto activo del delito, realiza en su querer interno, tiene una intención previa de cometer un delito y lo comete. Y entonces, atendiendo a la proporcionalidad, los delitos dolosos van a tener una sanción mayor, ¿verdad? Porque revelan una peligrosidad de que una persona, pues tiene, digamos que no quiero llamarle valor, porque no sería valor, pero tiene la desfachatez de querer delinquir, quiere robar, roba, quiere secuestrar, secuestra, y no hay más que su voluntad. O sea, está decidido y tiene la intención de romper el orden legal. Pero también hay delitos que pueden ser culposos, también llamados delitos imprudenciales. Delitos de imprudencia. En los delitos de imprudencia lo que se castiga es el descuido. ¿Qué es el descuido? Bueno, nosotros tenemos el deber de cuidado de ciertas cosas, porque siempre hay riesgos, ¿no? Pero si yo traigo un vehículo, tengo la obligación de manejar correctamente, no meterme en sentido contrario, no manejar a exceso de velocidad, verificar que mi vehículo tenga buenas condiciones mecánicas. Pero si tú no tienes esos cuidados que te impone el reglamento de tránsito o que te impone la lógica, y por algún motivo, por una situación, tú matas a una persona, la atropellas porque te quedaste sin frenos, o porque venías a exceso de velocidad, o porque te metiste en sentido contrario. Tú no querías el resultado, tú no querías matar a la persona, pero lo hiciste. ¿Y por qué lo hiciste? Por una imprudencia, porque no guardaste el deber de cuidado que la ley te impone. Vamos a nuestro código penal para ver cuáles son. Vamos a utilizar, permítanme un segundo. Vamos a utilizar el del, ay, porque tengo aquí el de Chiapas, ¿no? Es que me tocó dar clase, creo que en Chiapas. Necesito el de la Ciudad de México. También puede ser el Código Penal Federal, pero el de la Ciudad de México se me hace más amplio y no sé por qué lo quité. Bueno, es que ya tenía rato que no tenemos clase. Permítanme un segundo. Pues aquí lo tengo. Aquí está. Vamos a buscar aquí en nuestro Código Penal lo que estoy explicando. Artículo 18 del Código Penal, dolo y culpa. Las acciones u omisiones delictivas, acuérdense que los delitos se cometen por acción o por omisión. Solamente se pueden realizar dolosa o culposamente. Eso es la culpabilidad. Entonces aquí, pues, si quieren anotar, si tienen o están anotando en algo, el respaldo de la culpabilidad es el artículo 18 del Código Penal de la Ciudad de México. Los delitos, sean de acción o de omisión,
solamente se hacen de manera dolosa y culposa. Y aquí la ley nos explica la diferencia. Dice el artículo 18. Obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico que se trate, o previendo como posible resultado típico, quiere o acepta su realización. Si yo traigo un arma, pues conozco que esa arma mata, ¿verdad? Y conozco que no debo de matar, porque el que priva de la vida, pues tiene una sanción, que es la cárcel. Entonces conozco los elementos objetivos del hecho típico, que no debo de privar de la vida a una persona. Sin embargo, yo disparo esa arma en contra de una persona. Claro que sé que la puedo matar. Y entonces cuando disparo es porque evidentemente quiero o acepto la realización. Por otro lado, el delito culposo es el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible, o previó confiando en que no se produciría, en virtud de una violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. Un policía, ha llegado a ocurrir, un policía que va con su parejita en la patrulla y que está limpiando el arma y entonces en una de esas se le va el tiro y le da al parejita, ¿no? ¿Eso era previsible? Sí, pero ¿por qué ocurrió? Por un descuido de un deber de cuidado de que las armas, pues ellos como policías deben saberlas manejar. Deben de saber que manipular un arma cargada es peligroso. Pero mientras no le demuestren que fue doloso, pues él dirá, bueno, es que se me escapó la bala, ¿no? Fue algo imprudencial. Y el juicio será para demostrar precisamente si fue doloso o fue culposo. Porque si en el juicio se demuestra que eran enemigos, que el otro andaba con la esposa y que le dijo te voy a matar y que no sé qué, pues estaríamos pensando que a lo mejor está argumentando culpa, pero en realidad sí lo quiso matar. La culpa entonces y el dolo se tienen que dar antes de la comisión del delito. ¿En dónde se producen? En la mente de las personas. En mi mente surge una idea que nosotros le llamamos el iter criminis. ¿Qué es el iter criminis? El iter criminis es el camino del delito. Permítanme un segundo. Etapas, a ver, déjenme ver aquí. Iter quiere decir camino. Camino del delito es el camino que sigue la conducta para convertirse en delictiva. Permítanme, voy a abrir el esquema del iter criminis. Mis libros. Cualquier libro te va a explicar que el delito sigue un camino. Se llama camino del crimen o camino del delito. En México no hay crímenes, hay delitos. Los psicólogos y los juristas han determinado que cuando alguien comete un delito, el delito pasa por dos fases. Una fase interna. La fase interna se da en la cabeza de la persona, en la mente. Primero surge la idea, voy a robar, voy a matar. Después delibero si lo hago o no. Y después me resuelvo a hacerlo. Es decir, decido, sí lo voy a hacer. Voy a violar, voy a matar, voy a secuestrar. No hay un tiempo. Esto, la ideación, la deliberación y la resolución pueden ser inmediatas. Porque puede ser que, como en el caso del militar, me asaltan en el momento, me surge la idea y rápido pienso y me resuelvo y le disparo. Mientras el delito esté en mi mente, esto no se puede castigar, porque la Constitución no castiga las ideas. Si yo ahorita les digo a ustedes, fíjense que me voy a dedicar a robar, tengo la idea de mañana
cometer un delito, ¿no? Solamente, y me estoy resolviendo, incluso se los estoy manifestando, pero eso no puede ser punible, porque el derecho es externo. El derecho no puede sancionar las ideas, por muy cochinas que sean, ni la deliberación que yo hago en mi mente, ni la resolución, ni siquiera que yo lo manifieste. Porque si yo ahorita les digo, mañana voy a robar, y ustedes van y me denuncian, se van a reír de ustedes. Van a decir, pero a usted qué le importa, ¿no? O sea, le consta que lo hizo o no. Entonces, el derecho penal lo que sanciona son dos de las últimas etapas del iter criminis. La fase externa. La fase externa es cuando la conducta interna de una persona se manifiesta hacia el exterior. Y entonces yo les digo, ¿saben qué? Mañana voy a hacer esto. Voy a robar, voy a matar. Bueno, simplemente lo estoy manifestando, pero todavía no se cumple y eso no es punible. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Hay delitos que por su simple manifestación se castigan, como son la amenaza. Cuando alguien amenaza a otro, habríamos que ver si en la legislación se encuentra el tipo penal de amenaza. En nuestro Código Penal de la Ciudad de México, si no mal recuerdo, a ver, permítanme antes de que me vaya a equivocar, porque no me acuerdo si es en el Estado o en el Distrito Federal, donde ya se derogó el tema de las amenazas. Sí, está vigente. Dice, al que amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor, derechos o la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado por un vínculo, se le impondrán de 3 meses a 1 año de prisión. Entonces aquí está hablando simplemente de una expresión oral. Por ejemplo, si yo ahorita Arturo, no, es broma Arturo, pero yo le digo, Arturo, vas a ver Arturo, como le dije al cacahuate soy, ¿no? Voy a ir a tu casa y te voy a partir la madre, ¿no? Eso no es más que una manifestación, ni siquiera sería yo capaz de hacerlo. Pero eso no requiere de una materialidad, basta simplemente con la manifestación, porque son delitos de peligro, de mero peligro, nada más con la pura manifestación. Pero es un caso excepcional, es un caso excepcional. Todos los demás delitos requieren de una exteriorización. En nuestro sistema jurídico existen dos formas de sanción. El delito consumado, que es el delito ejecutado, cuando ya robas, matas, cuando ya se consumó el delito, o la tentativa. ¿Qué es la tentativa? Eso se lo voy a dejar de tarea para que lo revisen, pero ahorita lo voy a explicar, pero requiere que lo lean bien. El delito consumado no tiene mayor problema porque, bueno, realmente la persona la quería matar y la maté, entonces ahí tenemos un delito consumado. La tentativa de delito es que tú realizas todo lo necesario para que se cometa un delito, pero por causas ajenas a tu voluntad, no se comete. Artículo 20 del Código Penal. Existe tentativa punible, es decir, que esta tentativa va a tener pena cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza. Volvemos al iter criminis. La resolución, ya me resolví, la exteriorizo. ¿Cómo? A ver, vamos a ver cómo dice la ley. En parte o totalmente. Realizando, perdón, se exterioriza realizando. Realizar es un verbo que dice moverte, poner en cumplimiento. En parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado. No nada más una simple manifestación, sino que yo lo preparé. Ya compré el arma, ya espié a la persona, ya la estoy cazando, la estoy esperando afuera de su casa para causarle un mal. En el momento que la persona sale, disparo el arma, pero la persona me alcanza a ver y se agacha. Y ya no le doy. Y en ese momento llega la policía y me agarra. No puede haber homicidio porque está vivo, ¿verdad? No me pueden acusar de homicidio porque no lo maté.
pero me van a acusar de tentativa. ¿Por qué? Porque yo hice todo lo posible para matarlo, pero por causas ajenas a mi voluntad no se consumó el delito. Pero fue por causas ajenas a mi voluntad. ¿Por qué? 1, el tipo se agachó. 2, soy muy tonto para disparar. 3, la policía me detuvo. Porque hay otro caso que vimos la otra vez, cuando la señora, o a lo mejor adentro del centro comercial se guardan. Hoy fui al centro comercial y no metí carrito. Siempre digo, no, es que no voy a comprar mucho y siempre vengo cargando así. Y entonces me metí los dos odorantes en el pantalón, porque ya no había manera de cargarlos, ¿no? Nadie me dijo nada porque yo no tenía la intención de robármelos, ¿no? Pero suponiendo que yo me los quisiera robar y me están grabando y entonces yo los saco y los vuelvo a dejar, ahí no hay delito. ¿Por qué? Porque yo me desistí espontáneamente. Eso se llama desistimiento o arrepentimiento, que la persona, sin haber ninguna situación externa, solita se echa para atrás y no comete el delito. Aunque después se demuestre que lo pudo haber cometido, no lo hizo. ¿Por qué? Porque él mismo se arrepintió. ¿Cuál es la diferencia entre la tentativa y el arrepentimiento? Que en la tentativa no es su voluntad, sino que son causas ajenas a su voluntad. Otra persona o se le encasquilló el arma, o la persona se echó a correr, o mató a otro que no debía. Y fíjense ustedes, me voy a ir a algo bien complejo que lo toco yo en doctorado, pero yo creo que ustedes sí lo van a poder entender porque me parecen personas muy inteligentes. Este tema lo tenía yo reservado para mucho más adelante, que se llama el funcionalismo. Resulta, fíjense, este es el hecho, y esto es real, esto es real. Una mujer contrata a un sicario para que mate a su marido, porque se quiere quedar con la herencia. La viuda negra, ¿no? La típica viuda negra contrata a un sicario y le dice, quiero que mates a mi marido, te voy a pagar, él es fulano de tal, aquí está su foto, le da todos los datos para que lo pueda localizar, vas a simular que es un asalto y ahí está tu lana, ¿no? Resulta que el delincuente, el sicario, mata a otra persona, se confundió y mató a otro sujeto, no al marido de la señora. Esto fue en un estacionamiento de un centro comercial. Se confundió por el vehículo y en vez de matar al marido, mató a otra persona que se parecía. Bueno, lo agarran, lo detienen, afortunadamente lo detuvieron y confesó que la mujer le había pagado para matar a su marido. Obviamente, bajo la lógica que todos conocemos, pues fueron por la señora y la metieron a la cárcel. Porque en el Código Penal tenemos un tema que se llama, de una vez lo voy a tocar, lo estaba reservando, pero aprovechando el ejemplo lo voy a tocar, autoría y participación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay varias formas de participar en un delito. Y todas son igualmente responsables, bueno, no igualmente, sino que todas tienen una responsabilidad y va a determinar la sanción que les toque a cada uno, el grado de participación. Esto se llama participación. Dice el artículo 22, son responsables del delito quienes lo realicen por sí. Artículo 22. ¿Quiénes son? Esos se llaman autores materiales. El sicario fue autor material porque él solito iba a matar al señor. Luego dice, lo realicen conjuntamente con otros autores. Estos son los cómplices, perdón, estos son los copartícipes. Para que haya coparticipación, todos tienen que estar en el lugar del crimen. Entraron 5 al banco a asaltar, son copartícipes, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo están realizando de manera conjunta y todos son responsables por participación. Número 3, lo lleven a cabo sirviéndose de otro como instrumento. Este se llama el autor intelectual. El autor intelectual utiliza a otra persona
y le dice, tú vas a matar y yo desde aquí te echo aguas, o en fin, yo soy el que planeo, el que hago. Yo no voy a intervenir, porque si yo intervengo me convierto en cómplice o coautor. Tú lo vas a hacer y yo desde acá te espero y te voy a pagar, ¿no? Ahora, a esta señora la acusaron por la fracción cuarta, determinación dolosa. ¿Qué es determinen dolosamente? Que ella de manera dolosa, ¿sí?, le dio al sicario, o sea, al autor material, le dio dinero, le pagó, le dio las indicaciones para que matara a su marido. Y la señora no fue el día que dispararon, la señora no le disparó, no utilizó al otro como instrumento, sino que lo determinó, porque así lo dijo el Ministerio Público. Este se llama el determinador, que también es una especie de autor intelectual. La fracción quinta de la intervención es: dolosamente le presten ayuda o auxilio al autor para su comisión. Estos son los cómplices. El que está esperando en el coche, el que hace la llamada, de manera dolosa están ayudando y están participando. Fracción sexta: con posterioridad a su ejecución le auxilien en cumplimiento de una promesa anterior al delito. ¿Sí? Espérame en la casa porque voy a llegar con lo robado y aquí me vas a esconder las cosas o me vas a ayudar a esconderme. Ese se llama encubridor. El encubridor también es responsable. Pero fíjense lo que dice el artículo 22 en su parte, aquí después de la fracción sexta, segundo párrafo. Quienes únicamente intervengan en la planeación o preparación del delito, acuérdense de la viuda. Estamos hablando de la viuda. La viuda se aventó, la autoviuda, que no fue viuda porque el señor no murió, ni siquiera le pasó nada porque al que mataron fue a otro. Se aventó 3 o 4 años en la cárcel como determinadora, ¿verdad? Porque ni siquiera se llevó a cabo, el delito no se llevó a cabo, no se realizó. Por lo tanto, solamente se determinó a cometerlo, fue una tentativa. Bueno, fíjense lo que dice la ley. Esto es una situación, Arturo y compañeros, de doctorado. Esto es de doctorado, estas son ya las cosas complejas del derecho penal, que ustedes aprenderán a hacer conforme vayan aprendiendo doctrina. Fíjense lo que dice aquí, pero repito, ustedes lo van a entender. Ya tienen, yo creo que, lo suficiente bagaje para entenderlo. Quienes únicamente intervengan en la planeación o preparación del delito. Pregunto, ¿caería en este supuesto la autoviuda, que no fue autoviuda, la mujer que mandó matar a su marido y no lo logró? Dice, quienes intervengan en la planeación. ¿La señora intervino en la planeación? Sí. ¿En la preparación? Sí, porque desde buscar al sicario, pagarle, darle la fotografía de su esposo, sus horarios, todo eso es planeación. Y luego dice, así como quienes determinen a otro, que es precisamente la fracción cuarta, como el señor no murió, ¿sí?, hay una determinación. Entonces la señora sí determinó al sicario, sí se da esta figura, así como quienes determinen a otro o le presten ayuda y auxilio. Esto ya no se da, porque la señora ya no le prestó ayuda o auxilio posterior, pero aquí hay una O. Y la O quiere decir que simplemente con que ella lo haya determinado, ¿sí?, le aplica esta fracción. Escuchen esto, porque aquí voy a escuchar a ustedes su opinión. Vuelvo a leerlo. Quienes únicamente intervengan en la planeación, preparación, o quienes determinen a otro o le presten ayuda, escuchen, solo responderán si el hecho antijurídico del autor alcanza al menos el grado de tentativa de delito que se quiso cometer.
La señora, después de 3 o 4 años, Arturo, quedó en libertad, porque la Suprema Corte la puso en libertad. ¿En base a qué? Pues a esta fracción. Ahora, ¿quién me lo explica? ¿Quién dijo yo? Vuelvo a leer. La señora determinó al otro, ¿sí? Pero dice aquí la ley, solo responderá el determinador si el hecho antijurídico del autor alcanza al menos el grado de tentativa de delito que se quiso cometer. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Por qué no? Porque la señora no era responsable, aunque sí hubo un muerto. Hubo un muerto, pero no fue el marido de la señora. Entonces, el que se queda preso, pues es el sicario por autor material, pero ella no. A ver, ¿por qué? El delito objetivo era asesinar al esposo y no se cumplió eso, aunque la tentativa sí estuvo. Exacto, Caro. La palabra quiso. Esa es la respuesta. Quiso. ¿A quién quiso matar la determinadora? Al esposo, ¿no? ¿El esposo está muerto? No, está vivo. Por lo tanto, ni siquiera llegó al grado de tentativa, porque ella quería matar a A, no a B. Más bien no quería matar porque ella no lo hizo. Ella determinó a otro, más no lo hizo. Y como ese al que determinó está vivo, pues esta fracción o esta palabra, querer, el querer de ella iba encaminado a B y B está vivo. En esta interpretación la Suprema Corte la puso en libertad. Increíble, pero es verdad. Y jurídicamente ustedes están entendiendo porque ni siquiera llegó al grado de tentativa. ¿Por qué? Porque el sujeto ni siquiera resintió que hubiera habido el peligro de que lo pudieran matar, porque nunca recibió ni la agresión. Fue otro desdichado al que le tocó morir. Y entonces el que se la va a tener que comer solito va a ser el autor material. Pero eso fue hasta que se acabó el juicio, ¿no? Hasta que llegaron a las últimas instancias en la Suprema Corte. Adelante, Arturo. No, eso es lo que yo iba a decir. Me parece a mí un elemento más importante que lo que le hizo el sicario al objetivo A, al objetivo original, ni siquiera alcanzó grado de tentativa, puesto que no hizo algo. O sea, no hizo nada. Es como si... Pero entonces los 4 años fueron de puro juicio. Es que acuérdate que los juicios tienen 2 instancias. La primera, que en aquel tiempo duraban 2 años. La segunda, que dura 1 año. Y después de ahí te vas al amparo, y el amparo duró otro año. Y en el amparo, la señora quedaba presa. Y se fueron a una figura que se llama revisión de amparo directo. Y es en la revisión donde la Suprema Corte hace la interpretación objetiva, porque objetivamente y de acuerdo a la ley, ella no quiso matar al muerto. El muerto ella ni lo conocía. Y al marido de ella ni siquiera estuvo en riesgo. El marido de ella ni siquiera estuvo en riesgo porque ni estaba en el lugar donde mataron al otro. Por lo tanto, por una aplicación legalista, la señora quedó en libertad, aunque quedó demostrada su intención de querer matar al marido, pero pues no. Es como si yo simplemente digo, pues quiero matar a una persona, pero nunca llevo a cabo ningún acto, pues quedará ahí nada más a lo mejor como una amenaza, pero a lo mejor es una simple manifestación de ideas. Y en el Estado de México ya no existen las amenazas, en la mayoría de los códigos de los estados ya ni siquiera existen las amenazas, ¿no? En realidad, entonces, lo que nuestro sistema se castiga es la tentativa y el delito consumado. Ustedes necesitan apoyarme leyendo todo esto, leyéndolo, escribiéndolo, analizándolo, revisándolo, porque como los medios electrónicos, pues no son, a veces si lo vemos como una película se nos olvidan. Antes nos dejaban tarea y cuando venía el examen nos preguntaban, entonces así se hacía el aprendizaje. Si ustedes lo dejan así, no revisan su código penal, los artículos que les estoy diciendo se les va a olvidar. Entonces, así es como se va construyendo el conocimiento. Bueno, volvemos al tema de la culpa.
Estábamos con el policía que mata a un sujeto que se le pone en la ventana. Déjenme ver, está por aquí, por aquí, por aquí. Ay, caray, caray, caray. Habilidad. Aquí está. Entonces, aquí en realidad, en el sujeto que, el policía que mata a este sujeto que, pues probablemente sí lo quería asaltar, pero en realidad la agresión no era real porque el arma no era real. Quiere decir que no hay legítima defensa, pero sí hay otra figura que se llama la inculpabilidad, ¿sí? Las causas de inculpabilidad básicamente son las siguientes. El aspecto negativo de la culpabilidad. Ya vemos el aspecto positivo. El aspecto positivo es el dolo y la culpa. Los delitos se cometen con dolo o se cometen con culpa. ¿Qué es el dolo? La intención de querer producir un resultado dañoso. ¿Qué es la culpa? La imprudencia. Cuando alguien comete un delito por imprudencia sin querer el resultado, pero por una violación a un deber de cuidado, lo comete. Y entonces se va a castigar más el delito doloso que el delito culposo o imprudencial. ¿Cuál es la forma negativa de la culpabilidad? La inculpabilidad. ¿Y qué es la inculpabilidad? Cuando la conducta se realiza sin dolo, sin haber dolo y sin haber culpa. Ah, caray, ¿y eso cómo puede ser? ¿Es posible? Claro que sí. Creo que en otra ocasión lo habíamos visto. Cuando vimos el tema de la conducta, déjenme ver, por aquí tengo el ejemplo. Permítanme. Voy a abrir otra presentación. Es que como ese era tema de conducta, lo borré indebidamente, pero aquí ahorita lo abrimos de nuevo. Que fue un caso real también, que ya lo habíamos comentado, pero en esa ocasión les dije lo vamos a dejar para la culpabilidad y ahorita es el momento de tocar. Aquí está. ¿Se cometió un delito? Sí, hay conducta típica antijurídica, pero no hay culpa. ¿Por qué? Vamos a ver el ejemplo. Aquí está. Yo vengo manejando mi vehículo, ¿sí? En el viaducto o en una calle X, ¿no? Y al pasar por un puente peatonal, unos sujetos que se encuentran arriba del puente avientan a una persona hacia el arroyo vehicular, por donde yo vengo circulando con todas las precauciones debidas. Traigo una velocidad adecuada, es de día, no vengo corriendo. Sin embargo, el sujeto cae, incluso cae aquí, como ocurrió, cae aquí en el toldo del vehículo. Y con el golpe, pues lo aviento, ¿eh? Lo aviento y es privado de la vida. Y después me entero con la triste noticia de que estaba vivo, ¿no? Lo aventaron vivo. Bueno, aquí el conductor del vehículo es el que pues, desplegó de alguna forma la conducta que provocó la muerte. La pregunta es, ¿responsable? No, aunque su conducta es positiva porque atropelló. Es típica porque privó de la vida. Es antijurídica porque no está justificada. El sujeto es imputable porque no tiene una causa de imputabilidad que al ratito vamos a ver. Pero lo que voy a alegar es la inculpabilidad. ¿Por qué? Porque no hay dolo, ni hay culpa. No hay dolo porque pues él no quería matarlo, ¿verdad? ¿Quién en su sano juicio va a pensar que vienes manejando y te cae un cuerpo o un ser humano de arriba? El coche no te permite ver más allá de tu radio de visión, entonces tú no puedes ver si va a llover un cadáver o un vivo o un muerto. Entonces no hay dolo, yo no lo quería matar, es evidente. Fueron los que lo aventaron
y que se dieron a la fuga. Pero tampoco hay imprudencia. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley o deber de cuidado o reglamento de tránsito que me diga que debo de venir atento al cielo. Lo que me dice el reglamento es, debes de venir atento hacia adelante a una velocidad adecuada, con un vehículo en buenas condiciones, pero no dice ningún reglamento, debes de venirte cuidando del cielo para ver si no te lleve un cuerpo. Entonces no hay imprudencia. Por lo tanto, la conducta no es ni dolosa ni culposa. Es carente de dolo y culpa. Y entonces, aunque hay una conducta típica antijurídica, imputable no es culpable, porque no hubo dolo y no hubo culpa. Otra figura también del Código Penal son los errores invencibles. ¿Qué son los errores? Bueno, aquí lo vamos a buscar en el código y ahorita lo vamos a explicar. Dice el artículo 29 que haya tipicidad o inculpabilidad. Hay dos escuelas, uno que lo ven como causa de inculpabilidad y otros que lo ven como causa de atipicidad. Pero finalmente es lo mismo. Son dos tipos de errores que incluso si lo quieren anotar, por favor, el error de tipo y el error de prohibición, así se llama. Error de tipo y error de prohibición anulan la culpabilidad. Error de tipo y error de prohibición. Y además agréguenle algo más que ahorita voy a explicar. Invencibles, así se dice. Invencibles. A mí me costó mucho trabajo entender eso, ¿no? Cuando lo estudié, que era un error, ya hasta muchos años después, cuando empiezan a caer los asuntos, pero pues no está tan difícil. Ahorita se los voy a explicar con un ejemplo. Permítanme un segundo. Ya se puso de fresa aquí la máquina, ya ven que cuando uno empieza a pensar se atora. Espero que no me saque, y si me saca yo vuelvo a entrar, no se preocupe. Permítanme, ahí está ya. Bueno, me sacó de ahí, pero vamos a lo que es el error. Y lo vamos a hacer con un video. Para más fácil. Encendido. El dispositivo Bluetooth se ha conectado exitosamente. ¿Te dejó el toro? ¿A dónde? Oiga, don Francisco, ¿usted de por aquí? Sí, soy de acá. Fíjese que me han contado que han tenido algunos problemas con las zonas protegidas. Supe de un señor que se lo llevaron preso por cazar conejos. ¿Sí? Sí. ¿Te ha comido conejo? No. ¿Por qué no? Pues, como que no quiere, no deja de agarrar, pues. Ah, Se no, ve del cerro, del monte, pues. no dejan agarrar conejo. Sí, no. Son vivos esos cabrones. Buenos días, don Fulgencio. Buenos días. ¿Cómo está? Pues, bien. ¿Cómo sigue de sus males? Que está malo el riñón, ¿no? Sí. Oiga, ¿supo de Eleodoro Morales, que lo metieron a la cárcel por Pues, comerse 3 conejos? pues la verdad, pues no está correcto porque por matar a 2, 3, 4, 5 conejos, por eso se va uno a la cárcel. Nosotros, por buscar la vida, ¿qué tal si nos cae un pequeño error? Y cárcel.
y no sabemos de reglas o leyes. Eleodoro Morales es un comunero de Oaxaca. ¿Oyeron lo que dijo el señor? ¿Qué tal que nosotros, porque somos pobres, no sabemos de la ley y nos caen en un error? Lo acaba de decir. Ahora sí que él, sin saber, acaba de definir el error. ¿Qué es el error? Falsa apreciación de la realidad. Cuando vimos introducción al estudio del derecho lo vimos. Si bien es cierto que un principio general del derecho dice que el desconocimiento de la ley no excusa su cumplimiento, eso no es verdad. En materia penal sí. Pero depende de los casos. Por ejemplo, Dios no lo quiera, si yo robo, yo no puedo decir, es que yo no sabía que robar es delito. Ay, por favor, pues si eres doctor en derecho, no manches. Sí. Pero si soy un indígena que vive en la sierra, que no habla español, que toda la vida he vivido de la caza y de la pesca, y que el gobierno me tiene sin educación y muriéndome de hambre, y me como 2 conejos, pues estoy actuando sobre error. Error de prohibición, ¿por qué? Porque yo no sé, yo no sabía, porque no soy letrado, que eso está prohibido, porque mi familia lo viene haciendo ancestralmente, porque de eso vivo. Y todo lo que hay en el monte, porque incluso en el Código Civil una forma de apropiación es la caza y la pesca. Déjenlo en el Código Civil como formas de adquirir la propiedad. Nada más que luego todo eso se viene a matizar con las leyes de protección a los animales. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Que el señor Eleodoro, realiza una conducta, mata 2 conejos, y con ellos se encuadra en una ley federal de protección a la biodiversidad, porque esos conejos, para su mala suerte, eran protegidos. Y no tiene ninguna causa de justificación, porque no obró ni en legítima defensa, ni en ejercicio de un deber, ni cumplimiento de un derecho. Es una persona que está bien de sus facultades mentales, ¿sí? Pero no es culpable. ¿Por qué no es culpable? Porque lo hizo en error de prohibición. Pero además ese error es invencible. ¿Por qué es invencible? Porque tú no le puedes reprochar a una persona que no sabe ni hablar español. ¿Tú qué harías en su lugar si fueras ese indígena? No hay manera de reprochar. Fíjense, acabamos de ver la noticia para que vean. Cultiva una pequeña parcela de autoconsumo en Tlacolula. Ellos viven del autoconsumo, viven de eso. Es zapoteca, es indígena, como otros 16 millones de mexicanos que difícilmente tienen acceso a la justicia, a la salud y a una buena alimentación. Eleodoro Morales cazó en estas tierras 3 conejos para alimentar a su familia, y esa situación lo llevó a la cárcel, en donde podría permanecer 9 años más. ¿Qué hacerle cuando tengo tiempo? Tengo que esperar. Pero mi papá va a salir. Y el Ministerio Público dice que su papá es un delincuente peligroso porque mató 2 conejos, ¿no? Y está en la cárcel. El señor, el papá de este señor. Tiene que salir. Estoy seguro que sí. Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz son los estados con el mayor número de indígenas en prisión. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas denuncia que hay más de 8,000 casos de indígenas en prisión con violaciones a sus derechos y al debido proceso. Tenemos que leer, por favor háganlo, el artículo 2 de la Constitución, que nos va a servir para defender este tipo de casos. El artículo 2 de la Constitución dice: la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural, sustentada originariamente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones
que habitaban en el actual territorio del país al iniciarse la colonia, y que aún conservan sus propias costumbres sociales, económicas, culturales, políticas. Son comunidades indígenas aquellas que forman una unidad social de acuerdo a sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a su libre determinación implica el reconocimiento de las comunidades, de sus costumbres, de sus leyes, sus formas internas de convivencia, sus sistemas normativos, la solución de sus conflictos, prácticas tradicionales. Está diciendo la Constitución que hay que respetarlo. Y por otro lado, le quieren aplicar la ley penal. Porque a la letra, si no sabemos teoría del delito, pues hay un delito, ¿no? Pero ya vimos que no es culpable porque actuó bajo un error de prohibición. Él no sabía que esa conducta estaba prohibida. Y no se lo puedes reprochar porque además no conoce, no. En cambio, si agarran al licenciado Lembo cazando allá arriba, pues a mí sí me friegan. Porque a mí me van a decir, usted sí sabe, ¿no? Que no puede andar aquí cazando porque usted no es indígena, usted no lo hacía para comer, lo hace por gusto. Por ejemplo, hay culturas indígenas que consumen peyote, ¿no? Marihuana en sus rituales, ¿no? Ahorita les voy a platicar otro ejemplo. Eleodoro cae dentro del tipo penal que se llama delito contra la biodiversidad. El tipo penal dice que al que case en zona reservada comete un delito sancionado con pena de prisión preventiva, ¿no? Ahora, en el caso particular, pues él mata 3 conejos supuestamente, porque tampoco se ha probado, y se le ha explicado al juez que, bueno, eso no pone en peligro el medio ambiente, al contrario, lo conserva. ¿Ya ven? Además está argumentando, ¿qué cosa? El abogado. Este abogado está argumentando que no hay antijuridicidad, que no se daña el bien jurídico tutelado, porque muchas veces la depredación ayuda. Cuando tú cortas árboles, a veces ayudas a que crezcan otros. Cuando tú acabas con las plagas, a veces haces que otras, en fin. Entonces no hay un daño al bien jurídico tutelado. Pero más que eso, más que una antijuridicidad, que también es una manera de defenderlo, decirle al juez, es benéfico que los casen porque también se vuelven plagas. Pero lo más importante es el error de prohibición. ¿Cómo es la vida de los indígenas zapotecas en México? ¿Han logrado avanzar? ¿Han logrado salir a Fuertes los casos para nosotros? Sí, eso bien sabemos. Bien lo sabemos, pero ir para ganamos. y a la cárcel? Eso es lo que hay en el contexto de una pobreza que es cada vez mayor en nuestro país. Al margen de los conflictos con el INEGI y el Coneval, reporta que aumentó en 2 millones el número de pobres en México. Esto es 50 con a sus Un delito sancionado con pena de prisión preventiva, ¿no? Ahora, en el caso particular, pues él mata 3 conejos supuestamente, porque tampoco se ha probado, y se le ha explicado al juez que, bueno, eso no pone en peligro el medio ambiente, al contrario, lo conserva. Bueno, se necesita un dictamen antropológico también, que es un estudio que se tiene que hacer por un perito, primero para que se acredite que ese señor pertenece a esa comunidad, y además para que nos digan que sus usos y costumbres precisamente incluyen la caza y la pesca de ese tipo de especies, ¿no? Y entonces quedaría probado el error invencible. ¿Por qué invencible? Porque no le puedes exigir otra cosa. No lo puedes vencer con un argumento, por eso se llama invencible. Voy a poner un ejemplo, voy a usar el pizarrón para ver un error invencible y un vencible, para distinguir eso. Les decía yo que la obediencia jerárquica desapareció, pero vamos a utilizar una figura parecida. Yo soy militar, digamos que soy un soldado raso, ¿no? Que le llaman. Y hay un general que es mi superior. Yo estoy adscrito a una zona militar donde hay un general. Y ese general, dentro del horario de mi trabajo, me dice, a ver, soldado, por favor, lleve y entregue este paquete que trae sellos, firmas, viene cerrado con papel
plástico y viene con cinta canela. Me dice, entregue esto. Aquí trae incluso, dice Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional. Va usted a entregar esto en el campo militar número X. Bueno, si hay una obediencia jerárquica, sí. Pero resulta que en el paquete hay droga o cualquier otro elemento ilícito y agarran al soldado raso. Bueno, ya no va a poder alegar obediencia jerárquica porque ya no existe, pero va a haber inculpabilidad porque hay un error. Un error de tipo. ¿Por qué? Porque él no sabe la tipología que es el tipo penal. El tipo penal es los elementos del delito. Él no puede saber que aquí hay droga, porque no es perro de olfato, ¿verdad? Pero además se va a tener que demostrar que él estaba cumpliendo una orden de su superior porque él se encarga, como militar, se encarga de ser office boys y varias veces lleva mensajes, lleva documentos, lleva cosas así. Ahora, yo les preguntaría, ¿este sería vencible o invencible? Bueno, si nos vamos al argumento frente a un juez, vamos a tener que justificarle a un juez si este soldado raso, imagínense ustedes, bueno, no hemos sido militares, yo sí en la secundaria, tuve una secundaria militarizada, pero si ustedes fueran estos militares, si ustedes fueran el soldado raso, ¿se atreverían a romper ese paquete para ver qué lleva? No, ¿verdad? Porque te matan, ¿no? Los militares dicen, eso es más de secreto nacional, ¿por qué lo rompió usted, no? Entonces yo no estoy autorizado, además traía sellos de la Sedena y traía firmas y todo. Entonces el error es invencible. A mí no me pueden acusar de que yo traía la droga, yo no sabía que era eso. Ni tampoco me puedes decir como juez, es que usted debió de haber roto el paquete para ver, ¿no? Ese es el error invencible. No me van a poder ganar el argumento. No se puede vencer. Ahora vamos con el vencible, con el mismo ejemplo, para que se entienda. Mi general me dice, ¿sabe qué, señor? ¿Va usted a llevar esta arma? Y me entrega un arma. Para empezar, ¿sí? Me habla por teléfono, me dice, oiga, necesito que me haga usted un favor. Oiga, señor general, pero pues yo estoy franco, yo ahorita no estoy de servicio. Por favor, preséntese de inmediato al cuartel, fuera de mis horarios de labores, ¿sí? Y entonces mi general me entrega un cuerno de chivo que además tiene incrustaciones de diamantes y de oro y bla, bla, bla. Me dice, se la va usted a entregar, ahorita la va a meter a usted en un papel, la vamos a envolver y la va usted a entregar en el metro tal, a las 12 de la noche, va a llegar una camioneta negra y usted se la va a entregar y va a recibir un paquete con dinero. Pues ahí ya es vencible, ¿verdad? A ver, yo les pregunto, ¿por qué ya es vencible? A ver, ¿quién dijo yo? Bueno, porque era flagrante, ¿no? La naturaleza del objeto encomendado. Sí, A a todas ver, ¿alguien luces. más? Sí. Porque es evidente que no es algo legal, ¿verdad? Como dice Arturo. No necesitas ser un sabio para saber que un arma con diamantes no pertenece a la Sedena, ni un arma de oro. Y que además no es una entrega, no la estás haciendo a una oficina oficial, no la estás llevando al otro cuartel, no se la estás dando a otro militar, no la estás llevando a la presidencia. Se las estás entregando a unos tipos que vienen en una camioneta negra con vidrios polarizados y sin placas. Entonces, en un argumento no le vas a ganar a un juez. Un juez te va a decir lo que dijeron en los juicios de Nuremberg. ¿Se acuerdan cuando les dejé ver lo de los juicios de Nuremberg? Por eso les dejé ver lo de los juicios de Nuremberg. Porque los juicios de Nuremberg, los nazis decían, es que a nosotros no nos pueden hacer nada porque cumplimos las órdenes de Hitler. Pero les dijeron, pero ustedes sabían que estaban matando gente. Y por muchas órdenes que hubieran sido, ustedes no debieron de haber matado niños y mujeres indefensas.
por mucho que hubieran obrado en cumplimiento de una orden. Y ahí no había error, ¿no? Entonces, es importante que sepamos distinguir qué es, ahora, ¿qué es un error de tipo? Error de tipo es cuando tengo una falsa apreciación de los elementos que integran el tipo penal. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que yo llego a la casa pues de mi familia, ¿no? Y le digo a mi hermano, oye, por favor, mira, acabo de comprar esa camioneta, llévamela a lavar, llévala a lavar. Mi hermano es mi hermano, confía en mí, yo soy una persona que no tengo antecedentes, y resulta que lo agarran en la camioneta robada. Entonces yo voy a argumentar precisamente que él está bajo un error, porque pues, él no sabía que la camioneta tenía los elementos de un tipo penal, que era una camioneta robada. Porque mi hermano sí sabe, por mucho que no sea abogado, todos nosotros sabemos que no debemos traer una camioneta robada. Sí conocemos el tipo penal. Creo que todos sabemos que no se debe robar, matar, secuestrar, violar. Los delitos principales todos sabemos que no se deben hacer, ¿no? Entonces nosotros no cometeríamos errores en el tipo, como el indígena. El indígena no sabía que está prohibido cazar para comer en su propia tierra. Por eso el error del indígena fue de prohibición. Pero nosotros, en el caso de mi hermano que lleva un coche que está robado, pero él no sabe, es un error en el tipo porque no sabe que el vehículo es robado. ¿Y por qué no lo sabe? Pues porque confía en mí, porque yo soy su hermano, porque él está bajo el error de que el coche es mío. ¿Sí? Y eso depende mucho de las pruebas, ¿verdad? Cuando declare mi hermano, pues va a tener que declarar eso. Pues yo no sabía, o sea, mi hermano me pidió, yo trabajo para él, o en fin, ¿no? Pero si mi hermano dice, no, pues yo sí sabía, pues ahí sí ya se clava, ¿no? Porque él entonces está reconociendo que sí sabía que estaba prohibido y que el coche era robado. Voy a poner otro ejemplo con los usos y costumbres que también nos va a aclarar mucho esto. Creo que aquí tengo el video. Permítanme un segundo. Bueno, esto lo habíamos visto también como ausencia de conducta, pero también es una ausencia de culpa. También en Ciudad de México, un joven se aventó contra un coche en movimiento en calles de la colonia Leyes de Reforma en Iztapalapa. Fue a la altura del Colegio de Bachilleres número 7. En estas imágenes se puede ver cómo el joven de playera color café, él lo tiene, se avienta así a esta camioneta blanca, y finalmente queda tirado ahí en la avenida. Ahí la tiene, una vez más. Está esperando simplemente que pase ese primer taxi y luego directamente hacia la camioneta. Qué miedo, ¿eh? Qué miedo, porque si no hubiera habido cámara, homicidio imprudencial, ¿verdad? Es imprudencial, por ejemplo, mientras no se demuestre que tú lo querías matar, pero bueno, aquí no hay error. Por parte del chofer de la camioneta hay ausencia de culpa, porque no hay dolo ni hay imprudencia. Él no cometió ninguna imprudencia, viene circulando normalmente a una velocidad normal y el otro se le avienta. Ahora, la culpa que es la imprudencia tiene varias calificaciones o varios calificativos que vamos a tocar ahorita. Permítanme un segundo, déjenme abrir de nuevo el pizarrón. La culpa que es la imprudencia, los delitos imprudenciales. A ver si puedo usar permítanme. Culpa.
La culpa tiene dos formas. Culpa con representación, así se llama. Culpa con representación. Y culpa sin representación. Vamos a hacer la mayéutica de Sócrates. ¿Qué era la mayéutica de Sócrates? Ya no les voy a enseñar, sino ustedes mismos van a llegar al conocimiento mediante preguntas que les voy a hacer o la utilización de la lógica. Ya vimos que la culpa es una imprudencia. Vamos a suponer, les voy a poner dos ejemplos del mismo tema, pero de las dos culpas. Traigo yo mi vehículo y sé desde ayer me está fallando los frenos. Me están fallando los frenos, pero bueno, yo como todo mexicano soy viva Pancho Villa y digo, bueno, ya en la quincena se los arreglo. Además, trabajo cerquita. No creo que pase nada. Me voy despacito. Y maldita mi suerte que se me cruza un chamaco y lo mato porque no me alcancé en frenar. Ese es un ejemplo de imprudencia porque yo no lo quería matar ni nada, simplemente fue imprudencial. En el otro mismo ejemplo, yo vengo manejando mi vehículo, me sale un chamaco, piso el freno y el freno se me va hasta adentro porque se le metió aire. Se rompió una manguera o incluso a lo mejor alguien me la cortó para causarme ese daño. Vamos a suponer que, para no hacerlo tan complejo, que se le metió aire y no pude frenar. Ahora yo les pregunto, de los dos ejemplos, ¿cuál sería la culpa con representación y cuál sería la culpa sin representación? A ver, alguien que no sea Arturo, por a ver si hay alguien vivo ahí, aparte de Arturo. ¿Cómo extraño las clases presenciales, Arturo? Porque ahorita ya estuviera dándoles cocos para que despertaran. A ver, Arturito, ¿tienes una idea? Es la lógica nada más. ¿Qué querrá decir representación? Que tú te imaginaste que podía pasar, que tú sabías que podía pasar. Entonces, la culpa con representación es cuando sabías tú que tu coche te estaba fallando y te la jugaste. Entonces yo preguntaría, la otra es sin representación, ¿por qué? Porque tú nunca te imaginaste y fue pues una situación que no esperabas. Fue, digamos que no te imaginaste eso, ¿no? Y en el otro tema tú ya sabías que te estaban fallando, pero tampoco quisiste matar a la persona, pero sí cometiste una imprudencia porque sabes que un coche sin frenos es peligroso. Sin embargo, acá tú no tenías ningún antecedente de que el coche te fuera a fallar, como llega a ocurrir muchas veces, ¿no? Ahora la pregunta es, a ver si esta sí la responde. Alguien que no sea Arturito, porque ya le abusamos de Arturo. ¿Cuál tendrá mayor penalidad? La culpa con representación sabiendo que tenías Claro, mal los frenos. claro, porque aquí tú sabías que podías cometer un delito, entonces eres más culpable. Eres más culpable porque aquí pues tú no te lo esperabas, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera es tu culpa. A lo mejor resulta que demuestras que se metió un gato ahí y royó tus mangueras o una rata. Y entonces estaríamos ante una ausencia de conducta por un hecho fortuito o fuerza mayor. Entonces, esas figuras, por favor, recuérdenlas y vamos con otra. Ahora vamos con el dolo. Estas son las formas de culpa. Ahora vamos con las formas de dolo. Permítanme. El dolo. Hay diversas formas de dolo. El dolo directo, el dolo indirecto, el dolo eventual
y el dolo indeterminado. Dolo directo, dolo indirecto, dolo indeterminado. Otra vez voy a hacer el ejercicio de la mayéutica. El dolo, ya dijimos que es la intencionalidad. Los delitos dolosos son aquellos que se cometen porque se quieren cometer. Es un vínculo psicológico entre la persona y el resultado. Vamos a pensar que yo voy a asaltar un banco. Bueno, ahora vamos al revés. Yo vivo en Tepito y me dedico a muchas cosas. Hago chambitas, me robo piezas de vehículos, vendo droga, asalto en la calle. Lo que se me presente, yo lo mato, lo que salga, lo que caiga. ¿Ese qué tipo de dolo será? ¿Directo, indirecto, eventual o indeterminado? Bueno, es indeterminado, ¿por qué? Pues porque no sé, cuando salgo a delinquir, no sé lo que voy a hacer. Salgo en mi coche y lo que caiga. A lo mejor robo, defraudo, doy un laminazo, lo que me salga primero. Ahora voy a ir con la siguiente pregunta, esta sí me la van a poder contestar. Ya espié a mi vecina, ya vi que usa un reloj de oro y la voy a asaltar con una capucha para que no se dé cuenta que soy yo. ¿Ese qué tipo de dolo será? ¿Directo, indirecto o eventual? ¿Directo? Directo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero en mi mente es lo mismo que obtengo. Si yo quiero matar a una persona y la mato, es dolo directo. Pero si yo mato a una persona distinta, como lo que vimos hace ratito, pues va a ser indirecto, ¿verdad? Pero finalmente es dolo, porque yo no voy a poder defenderme diciendo, no, es que pues, me tengo que quedar libre porque yo no quería matar a este, maté a otro. En el caso de la señora fue distinto porque ella no fue autora material, ella fue autora determinante. Por eso quedó libre, pero en el caso del autor material, pues es lo mismo, en realidad es lo mismo porque finalmente todos son dolos y todos van a ser castigados como delitos dolosos. Nada más que nosotros como juristas tenemos que saber distinguir el dolo directo del indirecto y del eventual. Ya nada más me falta el eventual y explico una cosa y nos vamos a descansar. Porque son muchos conocimientos y no los quiero revolver con tantas cosas porque necesito que ustedes se pongan a leer el Código Penal para que lean todos los temas de hoy. Ahorita les doy los artículos. El dolo eventual. Yo voy con mis cómplices y voy a asaltar un banco. Pero resulta que en el iter criminis del asalto se pone un policía, alcanza a agarrar su arma, a pesar de que yo lo desarme, aventé el arma, pero el policía agarra el arma, y cuando va a agarrar el arma le disparo y lo mato, o lo lesiono, o mato a un cliente, o disparo al aire y la bala rebota y le pega a un cuentaviente o a un empleado. Bueno, seguramente voy a decir, es que yo no quería matar, yo no quería lesionar, yo solo iba a robar. No soy responsable del homicidio porque, o cuando voy en la huida, cuando voy huyendo, ya robé, voy en la huida y se me atraviesa una persona y la atropello. Sigue siendo dolo. ¿Por qué? Porque aunque yo demuestre que no era mi intención principal, cuando alguien se va a robar un banco, sabe que eventualmente se van a presentar otras consecuencias. Puede que sí, puede que no. Puede que sea un robo limpio. Por ejemplo, cuando a una persona le sacan la cartera en el camión y no se da cuenta, es un robo con dolo directo. Pero si la persona se da cuenta y avienta al delincuente y el delincuente saca un cuchillo y le pica a la persona,
Es un dolo, es un robo con dolo directo y un homicidio o lesiones con dolo eventual. Porque aunque no iba a matarla, porque no era un sicario, sabía que la persona podía descubrirlo y aún así la lesionó. Estas son clasificaciones de dolo que debemos de conocer y que están en la doctrina. Finalmente todo eso es dolo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es de doctorado, para que vean ustedes que sí hay un avance. Yo sí creo que si están haciendo y siguiendo mis consejos, estamos avanzando mucho en el aprendizaje porque esto ya es algo más complejo. En los últimos días se han incrementado las protestas en varias regiones del país, incluida la Ciudad de México, en contra de la resolución que señala al doctor Luis Alberto Pérez de Oaxaca, acusado de homicidio doloso en contra de un niño de 3 años, precisamente Están acusando a un doctor de homicidio doloso de un niño de 3 años. Anótenlo y tónganlo en cuenta. Homicidio doloso. ¿Qué quiere decir? Que lo quiso matar. ¿Ok? Bueno. Quien operó en noviembre del año pasado en la ciudad de Oaxaca. Este bebé murió, este niño perdió la vida. La madre del menor argumenta que hubo negligencias médicas que acabaron con la vida del menor, entre ellas que el doctor lo operó sin haber estado en ayunas, es decir, le aplicaron la anestesia al menor de edad cuando había ingerido alimentos, cosa que el médico sabía y aún así decidió aplicarle la anestesia para operarlo porque se había roto un brazo. Aquí en Grupo Imagen platicamos con los padres del menor, se mantienen firmes en que el médico cometió un asesinato. Mi hijo entró bien, estaba riendo, estaba cantando esa noche. Nosotros empezamos a buscar la forma de poder cambiar a mi hijo y buscar una instancia porque los doctores no estaban haciendo nada. Estaban solamente ahí parados, reuniéndose, no se movían, no hacían nada. Daniela Trujillo, la madre de Edward Luna, asegura que la carpeta de investigación que se abrió por la muerte de su hijo el 27 de noviembre contiene pruebas contundentes de que el doctor Luis Pérez incurrió en un homicidio doloso. De acuerdo con la familia, el menor no murió por exceso de anestesia. La causa sería broncoaspiración por los alimentos que había consumido antes de la operación y por un edema cerebral. Mi hijo entró bien, estaba riendo, estaba cantando esa noche. Decía, mamá, yo voy a ser un superhéroe. Todo eso lo tengo muy, muy presente en mi mente y créanme que me duele porque él estaba entusiasmado para ir al kinder. Mi hijo era muy inteligente, nos decía los colores en inglés. Mamá, yo quiero unos tenis azules, sí, mi vida, te los voy a comprar. ¿Quieres los de luces? Sí, de azules. Recuerdo todas esas cosas. Yo exijo justicia porque, recalco, ¿qué hicieron? La operación terminaba más tardar a las 12 horas. Entonces, ¿qué hicieron en el transcurso de esas 6 horas hasta las 6 de la mañana? Y no puedes decir que me digan, no, es que su hijo falleció. Los padres de Edward Luna piden a los médicos que no tomen el caso de manera personal, pues no buscan criminalizar a todo el gremio. Quiero que se le haga justicia a mi hijo. Quiero que realmente se demuestre que esta persona hizo mal su trabajo. No quiero que en base a este chantaje y a esta presión que están haciendo, el tribunal ceda a su favor. A ver. Ahora sí. Viene lo más importante de la clase, a ver si se está logrando el aprendizaje. Pregunto,
Y dejé a propósito correr todo esto porque es una desgracia, ¿no? Los que somos padres sabemos lo que duele un hijo, es lamentable, da mucho coraje, ¿no? Quisieras matar al doctor, ¿no? Pero aquí no somos, bien, no estamos en una clase sino de derecho. Tenemos que verlo de manera objetiva. Sin dejar de lado que, repito, sí influye mucho la emoción y lo que ustedes gusten y manden, pero vamos a verlo sin emoción, legalmente. ¿Hay dolo por parte del médico? ¿Qué opinan? No. No hay Porque, dolo. bueno, aunque tienen razón, la respuesta correcta está bien, está muy bien, ¿eh? De hecho, así debe ser. Es obvio que no hemos hablado, nunca se habló de una prueba contundente donde digan el doctor lo quería matar. Simplemente, y lo dijo la señora, lo dijo la mamá, es una imprudencia, ¿no? Y la imprudencia no es parte del dolo. La imprudencia se llama culpa. Y la culpa también se divide en culpa grave, culpa leve, culpa leve. Los romanos inventaron eso. En el Código Penal no está, pero sí existe en la doctrina. Hay culpa grave, culpa leve, culpa levísima, culpa gravísima. No sé si se acuerdan que hace un tiempo, ya no se ha visto, pero hubo un año, hace 2 años o 3, que hubo muchos casos de mujeres que se les olvidaban sus hijos en la parte de atrás del coche, en un lugar donde se quemaban los chavitos ahí con el calor. Se les olvidaban los bebés. Y tú decías, bueno, pero ¿cómo es posible? Y pasó 4 o 5 veces en la misma entidad. Por ahí explicaron que por el calor. A mí no me extraña porque se me olvida todo, ¿no? Yo siempre dejo todo olvidado en todos lados, ¿no? Pero las mamás, pues, algo les pasaba, no sé qué les pasó o qué problema había con el calor, que se les olvidaba, bajaban al Oxxo o algo y se les olvidaba el niño ahí, ¿no? Y se moría con el calor. Y entonces cualquiera puede decir, no, pues es una culpa muy grave, ¿no? Pues ¿cómo que se te va a olvidar tu hijo ahí? Bueno, pues para los que somos olvidadizos, una vez, perdón, pero creo que dejé una llave del agua abierta, ¿no? Y es lo menos peor que me ha pasado. O dejé la casa abierta, una vez dejé la casa abierta, soy muy descuidado. Pero me puede pasar con una llave del gas. Pero es porque soy muy disperso, ¿no? Así vemos personas que para unas cosas somos muy buenos, pero para otras somos muy dispersos porque andamos pensando en la inmortalidad del cangrejo o tenemos un problema muy fuerte y estamos pensando en otras cosas y cometemos una imprudencia, ¿no? Pero, ahora les voy a explicar lo que pasó y ya con esto terminamos la clase. Pongan mucha atención. Este asunto lo llevó un alumno mío allá en Oaxaca, bueno, un fiscal, entre otros. Se dictó una resolución precisamente por la situación mediática, porque la gente se puso muy brava contra el doctor. Y entonces se giró una orden de aprehensión, que ustedes aquí la tienen, precisamente por homicidio con el agravante de dolo eventual, que es de lo que estábamos hablando ahorita. Por aquí está la palabra dolo eventual para que ustedes la vean. ¿Por qué? Porque el procurador les exigió a esos fiscales, aquí está, homicidio con la agravante de responsabilidad médica y el grado de culpabilidad era dolo eventual. Aquí está, dolo eventual, ¿sí? La conducta desplegada por el doctor es a título de dolo eventual. Si quieren que les comparta esta resolución, mándenme un correo, ya tienen mi correo y se las mando, para que ustedes lean un auto de vinculación. Y luego vamos a hacer este análisis, porque resulta que la Suprema Corte amparó al doctor y dijo, no hay dolo eventual, porque el dolo es la decisión contra el bien jurídico tutelado. Bajo la teoría de un
penalista positivista que está actualmente de moda, que se llama Klaus Roxin. Klaus Roxin es el padre del funcionalismo, de la imputación objetiva. Y la Suprema Corte utilizó la doctrina de Roxin, por eso acuérdense que cuando nosotros vimos las fuentes del derecho, vimos que una fuente del derecho era la doctrina. En esta sentencia de la Suprema Corte dice, Roxin considera que el elemento intencional del dolo se debe entender contra la decisión, se debe de entender como la decisión en contra del bien jurídico. Postura con la cual comulgamos, dijo la Suprema Corte. Me explico. El dolo debe ser entendido como la realización del plan del sujeto. De ahí que lo más importante en el dolo es determinar si el sujeto quiso realizar la conducta. Otra vez la palabra quiso. Y les vuelvo a preguntar, y sé que ustedes me van a responder lo mismo. ¿El doctor quiso matar al niño? No. ¿Fue muy estúpido? Sí, sumamente estúpido. Ese doctor ya no debe volver a operar a nadie, le deben de quitar la cédula, pero no quiso matar al niño. Cometió las pruebas de imprudencia, la culpa es gravísima, pero no es dolo. ¿Por qué? Porque el dolo es la decisión contra la vida. Y entonces, otra respuesta que ustedes, fíjense, el dolo eventual es que el doctor hubiera previsto, deseado, que iba a provocar ese resultado, haberlo querido. O sea, imagínense que el doctor en la mañana salió y le dijo a su esposa, oye, vieja, hazme unos huevitos porque voy a matar a un niño hoy, ¿no? Pues no, ¿verdad? Creo que no. Al menos las pruebas no dicen eso. Porque otra cosa que ustedes debieron de haberme dicho es, bueno, maestro, tenemos que conocer bien el asunto, ¿verdad? Y vamos a ver qué pruebas tenía la fiscalía. Y si esas pruebas, ya con esto terminó, si estas pruebas demuestran el dolo. Fíjense. El pasado 2 de abril. Aquí está uno de mis alumnos, no voy a decir cuál, pero es el que me pasó el asunto para poderlo explicar en clase porque está muy interesante. Son fiscales, pues después de que se liberó al doctor, cuando la Suprema Corte dijo no, esto no es dolo, esto es culpa con representación, culpa grave con representación, y lo puso en libertad. Porque un delito culposo no es tan grave como un doloso y alcanza la libertad. Provisional no quiere decir que quede impune, ¿verdad? Sino que mientras se lleva a su juicio va a poder gozar de la libertad. La Fiscalía General del Estado ejecutó orden de aprehensión librada por la juez de control de Valles Centrales en contra de uno de los probables responsables de la comisión del delito de homicidio con la agravante de responsabilidad médica en perjuicio de un niño. El 3 de abril, otro juez distinto, es decir, un segundo juez, vinculó a proceso al imputado y le impuso la medida de prisión preventiva oficiosa por tratarse de un homicidio con dolo eventual y otorgó 4 meses para la investigación complementaria. Hoy, en la resolución del recurso de apelación contra el auto judicial de vinculación al proceso, los magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Lo primero que está haciendo el fiscal es algo que nos encanta hacer a los mexicanos, ¿verdad? Echarle la culpa a los demás. Está diciendo, bueno, nosotros pedimos una orden de aprehensión por dolo, pero un juez nos la concedió. Y luego otro juez vinculó por dolo. O sea, los brutos no somos nosotros, son los jueces, ¿no? Para que vean que los jueces se equivocan y mucho, ¿no? Entonces están tratando de justificar, porque después la Suprema Corte les dijo, no hay dolo. Porque además los médicos hicieron un relajo, Arturo, en todo el país. Sí hubo protestas y todo, porque ¿qué dijeron los médicos? Los médicos dijeron, ni madre, yo ya no voy a operar. ¿Por qué? Porque al rato que se me mueran, todos los que se me mueran voy para la cárcel, ¿no? Y entonces, pues no, tampoco era por ahí. Han decidido reponer el procedimiento y, por tanto, han otorgado libertad al médico procesado. Y si tú no eres abogado, pues te enojas y dices, ¿cómo es posible? No puede ser. No, pues es que es la legalidad.
porque se tiene que aplicar la ley, por mucho que nos duela, por muy bruto que haya sido, vean las pruebas que existen. De la decisión de los magistrados y conocedores de la importante labor social que realizan los médicos del país, me permito afirmar que en este caso, la Fiscalía General del Estado presentó datos de pruebas suficientes e hicieron que 2 jueces distintos declararan la probable responsabilidad del imputado en la comisión del delito referido. Los datos de prueba presentados son de diversa índole: testimonios, videos, documentos y dictámenes de peritos y especialistas de distintas materias y de instituciones diversas, como el Instituto de Servicios Periciales, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y la Procuraduría General de la República. Tenemos elementos suficientes para asegurar, entre otros, los siguientes hechos. 1. El niño llegó al hospital con solo una fractura de codo izquierdo y horas después salió muerto. Ok, primer elemento. Traía una fractura de codo y se murió. Bueno, pues sí, pero eso no acredita que el doctor lo haya matado, ¿verdad? O que lo haya querido matar. Sí es ilógico que alguien vaya con una fractura y se muera, ¿no? Pero vamos a ver por qué se murió. 2. La operación quirúrgica que se le practicó no era urgente. 3. Bueno, la operación no era urgente. Bueno, a lo mejor si yo ahorita, cuando me operaron de las anginas, pues no era urgente, ¿no? Pero mi mamá dijo, porque estaba de moda que había que operar las anginas, que para que no te enfermaras, ¿no? Y mi mamá me quitó las anginas, sabiendo ahora que no se debe hacer, pero no era urgente. Pero ¿a poco eso convierte al doctor en homicida? Si yo me hubiera muerto en la operación de las anginas, nomás porque no era urgente, tampoco. Vamos con el 3. La operación se llevó a cabo menos de 5 horas después de la ingesta de alimentos, lo cual se corrobora con los hallazgos de la necropsia y los estudios de patología. Debe de haber un ayuno de determinadas horas para que te puedan operar. Pero hasta donde yo sé, no sé si ustedes se han operado o han visto a alguien que se opere. Lo único que te dicen los doctores es, usted se pone en ayuno desde tantas horas. Y cuando tú llegas, el doctor confía en ti, porque él te dio una instrucción. Si tú comiste alimento, porque yo nunca he visto que te hagan una placa para ver si comiste o no comiste, ellos creen en ti. ¿Por qué? Porque si te indigestas o te mueres es tu culpa, porque ellos te dieron una indicación. Si a ti te dicen, Arturo, después de una operación como me ocurrió a mí en la pata, ¿no? Me dieron unas pastillas para que no se me fuera a hacer un trombo, un coágulo. Pastillas carísimas. Y si yo digo, no, no tengo dinero, pues me la juego, ¿no? Y me da una trombosis y me muero, ¿es culpa del médico? Pues no, ¿verdad? Esto es lo mismo aquí. 4. No se tuvieron los cuidados necesarios para la aplicación de la anestesia. Eso se llama imprudencia, no se llama dolo. Y además hace responsable al anestesiólogo, no al doctor. 5. La causa de la muerte no fue una reacción alérgica o anafiláctica a algún medicamento, sino una asfixia por broncoaspiración. 6. Bueno, la broncoaspiración es que se le vino el líquido y se ahogó con su propio saliva, vómito. Pero no existe un rastro de que diga es que el doctor le apretó el pescuezo con las manos, ¿verdad? O lo estrangularon. Sino que solito se broncoaspiró por errores médicos. No se documentó en el expediente el suministro de ciertos medicamentos como la lidocaína, demostrándose su existencia con los dictámenes químicos correspondientes. O sea que le pusieron lidocaína, pero en el expediente del niño no decía que tenía lidocaína. ¿Y eso es causa de muerte? No, porque no, la lidocaína no es un veneno. Si el doctor me estuviera diciendo, el médico le inyectó arsénico o le inyectó esta droga X o Z que no venía al caso, pues sí es un delito porque lo quiso matar. Pero la lidocaína, pues es una cuestión médica que al menos aquí de lo que está diciendo, lo único de lo que está acusando al doctor no es de que le haya puesto la lidocaína, sino de que la lidocaína
no la documentó en el expediente. Eso no es delito, es una imprudencia médica. Es decir, se administró, pero los médicos omitieron documentarlo en el expediente. 7. Tenemos videos que hacen suponer que se produjo la manipulación del expediente clínico para modificar lo sucedido. Es más, los médicos llamaron a personas externas para que colaboraran en dicho acto. Esto está muy interesante. Esto es también de doctorado, ¿verdad? Para que vean ustedes cómo han avanzado, porque yo sé que lo están entendiendo. Esto lo doy en mis clases de doctorado. Miren. Porque esto pudiera ser algo que nos pudiera confundir un poquito y decir, bueno, pues sí, sí es cierto, el doctor sí lo hizo con dolo. Vamos a ver. Ay, déjenme abrir ¿dónde está el pizarrón? Permítanme un segundo. Aquí está el pizarrón. Ahora sí. Déjenme borrarlo. A ver si se ve. ¿Sí se está viendo el pizarrón? Sí, ¿verdad? Dice, una de las causas por las cuales lo están considerando como doloso es porque dicen que en el expediente clínico se notaron que después llegaron doctores, después de que el niño muere, llegan otros doctores. Y esos doctores manipulan el expediente, o sea, lo alteran. Le cambian cosas. ¿Para qué? Para proteger al doctor imprudente. Esto es un delito, ¿verdad? Este delito se llama encubrimiento, porque efectivamente están encubriendo un delito. Un delito imprudencial, pero finalmente encubrimiento, ¿sí? Pero yo les pregunto a ustedes, este delito de encubrimiento que realizaron estos doctores, ¿hace responsable al médico de dolo, de homicidio doloso? No. Pues no, porque el dolo no se da después de la muerte. Cuando los doctores llegaron a encubrir es porque el niño ya había muerto. El dolo se tuvo que haber dado antes de que el niño muriera en la mente del doctor con la intención de matarlo. Y ahí todavía ni existían los doctores encubridores. Ven qué interesante, qué bonito, ¿verdad? El derecho es maravilloso, son como matemáticas, ¿no? El encubrimiento se da después y ellos no tienen nada que ver con la muerte, pero sí son responsables de otro delito, pero no del homicidio. Porque si ellos hubieran llegado junto con el otro doctor y le hubieran apretado el pescuezo al muchacho, entonces sí son responsables de homicidio. Pero no, ni tampoco puede el encubrimiento hacerlo culpable del homicidio doloso. Lo único que quisieron es hacerlo, es taparlo. Bueno, seguimos, ya casi terminamos. Seguimos con el video. Hasta ahorita la Procuraduría no ha dado una causa para decir que el doctor lo quiso matar. La operación terminó alrededor de las 12 de la noche y hasta las 7 de la mañana el niño fue trasladado a otro hospital con unidad de cuidados intensivos. Es decir, más de 7 horas después de terminada la operación. Durante ese lapso de tiempo no se le dio atención adecuada al niño. En el hospital al que se le trasladó, se le brindó atención médica por reanimación porque ya había tenido paros cardíacos, declarándose a las 8 de la mañana su muerte. Entre las manifestaciones, comentarios. Bueno, esas son las pruebas que tenía la fiscalía y que les voy a hacer llegar a los que me manden un correo y quieran ver la sentencia. No hay ninguna prueba que, como dice Klaus Roxin, demuestre que el doctor quería matar al niño. No hay ninguna, porque ya lo dijo Klaus Roxin y lo dice la doctrina. El dolo es la decisión contra la vida. Ahora, ¿qué cosa si hubiera hecho doloso eso? Vamos a suponer que el niño fuera hijastro del doctor y que existen testimonios que decían que lo maltrataba, que le quemaba las manos y que le dijo, te voy a matar, pinche escuincle, vas a ver. Y que además hay cámaras que vieron cómo le estaba apretando el pescuezo o lo volteó así para que se ahogaran.
Entonces ese sí es dolo. Pero no hay ninguna prueba que demuestre eso. Es un doctor totalmente estúpido, repito, que no debería de volver a atender a nadie en su vida. Pero no es un delito doloso. Es una culpa con representación gravísima, más no dolo eventual. Entonces, fíjense, yo siempre les digo a los doctores en derecho, si ustedes me diferencian la culpa con representación del dolo eventual, pasaron la materia. Y la respuesta está en la sentencia donde dicen, el dolo es la intención. Si tú me demuestras que quisiste hacerlo, es dolo. Si no me puedes demostrar que fue mi intención cometer ese delito, no hay dolo. Puede ser imprudencia o a lo mejor ni siquiera eso, ¿no? Entonces todo está en las pruebas, en lo que se demuestra. ¿Dudas? Mándenme su correo, por favor, o mándenme un correo déjenme anotar aquí en el chat cuál es el mío, por si ya se les olvidó. Permítanme. Mándenme un correo, mi maestro, somos del grupo de Gaby, para mandarles la sentencia y ustedes la lean y vean todo lo que estamos platicando ya de una manera más, no la compartan ni nada porque son documentos confidenciales, nada más es para ustedes, no la suban, para que revisen que no hay por parte del doctor Dolo y finalmente quedó en libertad, ¿no? Porque tenía que quedar. Sí, es molesto, sí, lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Pero así es el derecho. Que tengan buena noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.